Por eso hemos querido destacar cómo la sociedad dominicana tiene que elevar de nivel la valoración de las ciencias meteorológicas, incluirlas más en su planificación. Y para eso hemos invitado expertos. Adelante, Osiris. Buenos días, amigo y hermano, ingeniero Ramón Alburquerque. Buenos días para este extraordinario equipo de expertos encabezados por ti y con la presencia especial de la doctora Yomaira Martínez, especialista en medio ambiente, el doctor Moisés Álvarez, físico de la Academia de Ciencias de la República Dominicana, y el ingeniero Sadán Fon Frías, del área de pronósticos de la Oficina Nacional de Meteorología, y Francisco Díaz, piloto, que se va a incorporar por teléfono desde Estados Unidos para ser parte de este equipo. Qué bueno que tú tuviste la idea de organizar para hoy domingo un programa especial que tiene que ver con el tiempo meteorológico, con el clima, con el cambio brusco que te puede ocurrir en cualquier parte del planeta en cualquier momento y que de repente te genera una precipitación pluvial anormal, que la gente le llama un diluvio de Noé. Algo parecido a lo que tuviste el 4 de noviembre del pasado año 2022, cuando nadie estaba esperando, de repente la ciudad estaba inundada y colapsada. Que como una nota poética, cuando pasó el diluvio, Noé entonces mira a Dios y le dice, ¿y ahora qué vamos a hacer, mijo? No, te voy a dejar el arc-en-ciel. Arc-en-ciel en francés significa el arco iris. El arco iris. Como signo del nuevo pacto que yo tendré contigo. Qué cosa más linda. Una nota poética. Ver ese arco iris como una señal de que ya la lluvia está abandonando el territorio. Sí. Y tú hablabas ahí de la diferencia entre el tiempo meteorológico y el clima. Porque la gente siempre trata de buscar una explicación a ambas cosas. ¿Por qué ocurren las cosas en el planeta Tierra? ¿Por qué en junio, en julio, en New York, donde hay tantos dominicanos, aproximadamente 800,000 dominicanos que residen allí, se están quemando de un calor sofocante? Pero cuando llega noviembre, diciembre, enero, se están quemando del frío. Porque siente que la piel se le quema del frío. Porque a veces la gente no sabe que el frío puede quemar tanto la piel como el calor. Y usted solamente tiene que dejar accidentalmente su mano sobre un bloque de hielo un rato para que usted vea la quemadura que le produce. Le roba el calor. Sí. Transferencia de calor. Claro. Y eso es lo que es calor. El calor no es energía. Calor es el flujo de energía. El flujo. Entonces, justamente eso es calor. Claro. La gente ve que en una parte del año, en una parte del planeta, hay unas condiciones que van cambiando gradualmente. Y a veces la gente no entiende cómo es posible que alguien le diga que estamos en invierno en New York, en Toronto, porque estamos en verano en Buenos Aires o en Punta Arenas. Y todo eso tiene que ver con la dinámica propia de un planeta que tiene una inclinación, un eje polar que conecta al polo norte con el polo sur, que tiene una inclinación de 23.5 grados, y que en ese desplazamiento alrededor del Sol a 108,000 kilómetros por hora va definiendo unas 4 estaciones que son claramente visibles en alguna parte del planeta, pero en otras no. Porque cuando tú te vas a la zona tropical, desde el Ecuador hasta los 23.5 grados norte o sur, hacia el norte, hacia el trópico de Cáncer, y hacia el sur, hacia el trópico de Capricornio, la temperatura casi no cambia, salvo que tú tengas elevaciones topográficas importantes que por el gradiente térmico que tú tienes en la superficie, la temperatura va bajando, porque en el planeta Tierra, cada vez que tú subes 100 metros de altura, la temperatura desciende 1 grado Celsius en promedio.
Lo que quiere decir que si tú tienes el Pico Duarte, que está a 3.087 metros sobre el nivel medio del mar, teóricamente tú debes tener 30.8 en promedio, 31 grados Celsius menos que en la capital, que está a nivel medio del mar. Debería estar a 0 grados. Claro. Por eso la gente cuando va en enero allá al Pico Duarte y registra la temperatura, tiene 0 grados, tiene -1, tiene -2, tiene -3 y a veces hasta -4 grados Celsius. Y la gente puede ver esa escarcha que se concentra en la superficie al amanecer. Y el que deja un jarrito de agua, de esos jarritos de aluminio, que la gente, para que no se le rompa, no lleva de cristal, sino de aluminio, y lo deja fuera de la casa de campaña, lo encuentra congelado en la mañanita cuando despierta. Y mucha gente dice, pero yo no sabía que aquí en República Dominicana podía ocurrir eso. Pero es un efecto de la elevación topográfica. Todo eso nos lleva a entender que el planeta... Pero también, Osiris, brillante, dentro de esa franja a ambos lados del Ecuador tropical, de mayo a noviembre ocurre la mayor acumulación de calor por la radiación solar. Que eso es lo que calienta la superficie de los océanos, y cuando llega a 26 grados o más se genera ese vapor, fenómeno de transferencia de calor que se llaman los ciclones, que la atmósfera usa para sacar del trópico esa cantidad tan enorme de calor y poderla llevar a la zona fría. De lo contrario, tuviéramos que mudarnos de aquí en unos cuantos años si no ocurren ciclones. Por eso los mayas le pusieron al ciclón huracán, el Dios que me protege. Si no ocurre el huracán, tenemos que irnos de aquí. Así es. Entonces, ese planeta que gira alrededor de su eje, pero que también que gira alrededor del Sol, tiene comportamientos distintos en función de situaciones distintas que se dan en el planeta. Tú has tenido en el pasado calentamientos extremos por intensa actividad volcánica, como lo tuviste en el Pérmico hace 250 millones de años, o como lo tuviste en el Cretácico hace cerca de 65 millones de años. Pero también tú has tenido periodos de hielo, la edad de hielo. Una de ellas... 10.000 años hace más o menos. La última terminó hace 10.000 años y había comenzado 110.000 años atrás. Sí, aunque los europeos te dicen que tuvieron su pequeña edad de hielo particular de Europa entre el siglo XVI y el siglo XVIII por el frío extremo que hizo. Esto le da una idea a la gente de cómo cambian las cosas en esas 3 secciones que tú tienes desde el Ecuador hacia los polos. Esa franja tropical donde siempre tú tienes una temperatura agradable, 20, 22, 24, 25 grados Celsius, y por eso tantos turistas se mueven en su invierno hacia el trópico, vienen hacia República Dominicana, hacia Punta Cana, hacia Puerto Plata, Sosúa, Cabarete, porque mientras aquí pueden andar en pantalones cortos y camiseta en la playa, en su país tienen 20 grados Celsius bajo cero. Recuerdo una conversación con un gran hotelero de la región este del país, que él me decía, mira, Osiris, cuando yo veo que en Rusia la temperatura está en 30 grados Celsius bajo cero, yo pongo un pequeño anuncio en el New York Times que dice, Punta Cana, temperatura 28 grados Celsius. Todo el mundo coge para acá. Lo cual nos dice cómo cambian las temperaturas en el planeta. Fruto de esa particularidad geométrica, fruto de la tasa de radiación solar que llega de forma distinta desde el Ecuador hacia los polos. Y dependiendo de la estación a la que tú estás, qué parte del polo está más cerca de la radiación solar, si ese polo norte o si ese polo sur. Porque a veces, Ramón, la gente no sabe que hay una noche polar y hay un día polar. Y que ese día polar te llega a 6 meses. 6 meses viendo el sol de manera permanente, pero del otro lado opuesto tiene una noche polar. 6 meses viendo oscuridad total, que no es fácil adaptarse al que vive aquí en el trópico. Bueno, déjame decirte,
A nosotros, como yo era director del Indotec, el Banco Central consideró oportuno designarnos vicepresidente de la Rosario Dominicana. En esa condición se estaban agotando los óxidos, tú lo sabes. Ajá, y sí. empezamos entonces a estudiar Los en sulfuros. laboratorios de varias partes del mundo, entre ellos en Boliden, en Skellefteå, al norte de Suecia, una mina muy especial que hay allí que tiene 350 años en operación ininterrumpida y con una acumulación de tecnología. Entonces ahí especialistas consideraron que podíamos hacer que nos investigaran parte de los sulfuros. Entonces, bueno, teníamos el Battelle Memorial Institute allá en Seattle, está Pincock, Allen and Holt en Arizona, Hazen Research en Colorado, School of Mine, y ese centro. Y Lakefield en Toronto. Entonces a mí me tocaba visitarlo. Cuando me tocaba visitarlo cada 4 meses, yo llegaba a un pueblecito, llegaba a Estocolmo, de ahí nos iba un avioncito al norte. Y yo tenía que pasarme una semana, pero yo llegué la primera vez como a las 11 de la noche, y como yo veía todo el sol afuera, todos los muchachos jugando basquetbol, llegó un momento en que cuando vine a llegar al hotel eran como las 2 de la mañana, entonces no encuentro a nadie en el hotel. Y como las cosas en Suecia, que la mayor parte de ellas, usted es quien las resuelve, yo llego al hotel y hay una notita, don Ramón Albuquerque, habitación tal. Yo cojo todo vacío de ser humano, no hay ningún ser humano, autoservicio. Cogí mi habitación, pero dentro de la habitación. Entonces, ¿pero y qué hora es? Es que eran las 3:30, pero el sol picando. Y entonces tienen 3 cortinas o 4. Una negra entre ellas, una rosadita para darle vida a la habitación, que es la externa, una como amarillo oscuro, casi dorada, una serie, para que usted haga su propia noche, porque si no, usted no va a dormir. Es una cosa chocante. Sí, chocante. Y qué bueno que tú viviste esa experiencia y puedes relatarla a la sociedad, porque el que nunca ha viajado a una zona tan nórdica como esa, como que no lo acepta, no lo entiende, porque no está acostumbrado. Los que vivimos aquí en la franja intertropical, estamos acostumbrados a mitad y mitad, 12 horas de día, 12 horas de noche, más o menos. Eso cambia. En verano podemos tener 13 horas de sol, 11 horas de oscuridad. En invierno se invierte eso, podemos tener 13 horas de oscuridad, 11 horas de luz. Pero en la medida que tú te vas yendo muy hacia el norte, como ese caso, al norte de Suecia, o el que ha ido a Alaska, cuando tú vas a Alaska, cuando tú viajas desde Anchorage, que es la capital del estado de Alaska, hacia Fairbanks, que te queda más al norte, ya tú estás en la franja del círculo polar ártico, ya tú notas la diferencia porque el sol prácticamente no se te oculta en verano. Entonces todo eso es parte de esa dinámica de este planeta, que anteriormente la propia naturaleza era que definía algunos cambios, pero que a partir del desarrollo industrial, el ser humano ha comenzado con un uso excesivo, desmedido de combustibles fósiles, y eso ha duplicado la concentración de dióxido de carbono que tenemos en la atmósfera. Para antes del periodo industrial teníamos cerca de 200 partes por millón. 278 partes por millón, más o menos, de CO2 en la atmósfera, pero hoy día, Ramón, tenemos ya 424 partes por millón medido al día de hoy, lo que implica que la expectativa que tenía el IPCC, que es el Panel Intergubernamental para el Cambio Climático, de que quizás para el 2050 se alcanzara 1.5 grados Celsius por encima de la media, la temperatura media del planeta antes del periodo industrial. Que era 14 grados. Claro. Sin embargo,
la data de este año 2023 indica que ya hemos alcanzado 1.5 grados Celsius por encima de lo que era la media histórica. Y ahí hay una preocupación de gran nivel por parte de la comunidad científica, porque entiende que ya es obligatorio que el liderazgo político global asuma como práctica lo que por muchos años ha sido una prédica, pero que nos hemos quedado en las prédicas de las COP, las cumbres de las partes. Vamos cada año a la COP, nos reunimos, firmamos un documento de compromiso para dar el tránsito que tú citabas ahorita, de esa energía fósil a esa energía renovable. Sin embargo, cuando tú revisas el volumen total de toneladas de CO2 emitidas a la atmósfera cada año, te das cuenta que seguimos creciendo. Aquí estamos creciendo en vez de reducir.